a mi barrio. Bienvenidos a otro video más de su canal favorito, Serbia del Barrio. Muchos de ustedes me han preguntado qué opina la gente de Serbia, cuáles son los mexicanos más atractivos. Y por eso decidí hacer una encuesta de cuáles son los mexicanos más sabrosos en los ojos de la gente de Serbia. Por eso tu carnalita Serbia del Barrio hoy te trae los 5 mexicanos y 5 mexicanas más atractivas para la pupila de los serbios. Comenzamos, banda, con el top 5 de las mujeres mexicanas más sabrosas para los serbios. Bailo porque ustedes no hacen nada. Número 5, Camila Sodi, la actriz mexicana popular por las novelas. Me va a ver. Número 4, Dulce María, la actriz y cantante mexicana que se ganó la fama con la novela Rebelde, era la cantante del grupo RBD y actualmente es solista. Número 3, Maite Perroni, la cantante y actriz mexicana que también se ganó la fama con la novela Rebelde. Actualmente tiene muchos proyectos en Amazon Prime y Netflix. Caer. Número 2, Melissa Barrera. ¡Wow! Vaya sorpresa, ¿eh? Esta actriz mexicana se ganó la fama con la novela Club de Cuervos. Tiene una carrera internacional en Estados Unidos y Australia. Ay, en esa cola sí me formo. Es orgullosamente regia. Por cierto, banda, chequen nuestro video de Monterrey, está muy cool. Y banda, llegamos a lo más chido. ¿Quién creen que es la mexicana, según mis encuestas, más atractiva para los hombres de Serbia? Número 1, Salma Hayek, la actriz mexicana que se ganó la fama en Hollywood, mundialmente conocida. Actualmente es directora de algunas series y películas. Y es orgullosamente jarocha. A ver, la ciudad más linda del mundo es Coatzacoalcos. Wow. A ver, la ciudad más linda del mundo es Coatzacoalcos. Y llegó el momento para mis carnalitas, para que se echen un taco de ojo, ¿eh? Llegamos a los top 5 hombres más atractivos mexicanos según mis carnalitas de Serbia. Nadie hace nada. Número 5, Jaime Camil, el actor mexicano. Se ganó la fama con las novelas mexicanas. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. Número 4, banda, es el Carlos Rivera. La neta, este cantante mexicano sí está bien sabroso. Aparte, tiene un video de bailando con mariachis. Ay, la neta, carnalitas, vayan a verlo. Número 3, ¿quién creen? Pues Fernando Colunga, el actor mexicano que me cae, que tiene una fila de las carnalitas de Serbia esperando acariciarle el peluche en el estuche. Número 2, banda, llegamos al número 2.
se lleva a Gael García, el actor mexicano que me cae que hubo una época desde Los Amores Perros donde salía en todas las películas. La neta, banda, con este padrecito me cae que armo el nacimiento. Bendito, bendito sea Dios. Por ahora, ¿qué pedo, qué pedo? A ver, carnalitas, yo sé que estuvieron esperando este momento bastante tiempo, pero aquí estamos, llegamos. Nuestro número uno, el mexicano más papucho para las carnalitas de Serbia, es el señor de los cielos, Rafael Amaya, el actor mexicano que no tiene ni idea de cuántas carnalitas les hizo cachetear la banqueta durante todas las temporadas de Señor de los Cielos. Esto no se ha acabado, banda. Todos estos rankings vienen de unas encuestas que hice en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que les invito a seguirme. Por cierto, todos los lunes en mi Instagram a las 3 de la tarde, hora Ciudad de México, hago un live con temas que estoy segura que les van a encantar, banda. Banda, por todas las revistas, videos, series, memes que he visto, estas son las personas más atractivas de México que yo considero. Primero, las damas. La María León, cantante y actriz mexicana que tiene unas rolas bien chingonas, con mariachis, con banda, lo que gusten. La neta es la más hermosa de todas. No se van a reír, banda, pero la neta, el guapote de los guapotes mexicanos es el Enrique Peña Nieto. Of thriving sectors and other ones that have fallen behind. But as a result of such, there is also a fragmented. El exfuncionario mexicano que llegó a la presidencia gracias a su impresionante belleza física. Mi papucho. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos. La neta, banda, el chisme se puso bueno y me encantaría decirles toda la gente que se encontró en la lista, como el Víctor, Albertano, la Chupitos, Florinda Mesa, y la lista sigue y sigue. Pero hasta aquí lo dejamos por hoy. No llore, no llore. Sea hombre, sea hombrecito. No olvides suscribirte, darle like a este video, picarle la campanita y por favor deja en la caja de comentarios cuáles son tus mexicanos o mexicanas más sabrosos. Saludos a Benito Camelo. Benito Camelo. Alma María Rico. Alma María Rico. Alma Marcena Silva de Alegría. Así dice. Luis José de Jesús García, Rosendo Monsiváis, Gabriel Kim, Elena López. Gracias, banda, nos vemos pronto con cosas hasta más picosas. Duvalín, te quitas la carpita, te cortas la carita y en una carpita me mandas 3. Duvalín, 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 Duvalín. Aquí en este programa, cada semana tus cartas se van a sortear y las ganadoras van a recibir una para que te diviertas en familia con muchos juguetes para